Caballeros en el Tiempo. Y hablando de este, quiero destacar que no es fácil escribir tanto en tan poco espacio, máxime cuando las historias se desenvuelven en el tiempo y se refieren a tantas personas y situaciones que tal vez por manidas, reinterpretadas y ampliamente manoseadas den pie a confusiones y a blandir verdades mentirosas o mentiras verdaderas. Si bien Guillermo nos ha dado cumplida cuenta en su presentación de distintos aspectos de la novela, sí quiero comentar que esta novela permite al menos 3 niveles de lectura, dependiendo del conocimiento e identificación con los guiños que hace el autor en su relato. Una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que, curiosamente, esta novela la puede leer cualquiera. Siempre nos dicen, no, es que la literatura cubana solo la pueden leer los cubanos. No, eso no es verdad, en primer lugar. Y en segundo lugar, que Armando ha conseguido que su novela la puedan leer distintas personas aunque no sepan nada de Cuba. En una primera aproximación, el lector, a través del abigarrado estilo de Armando, porque Armando es una persona que escribe de una forma muy peculiar. Ya Guillermo ha comentado sobre el tema, pero es verdad, él escribe de una forma muy peculiar. Este lector podrá entretenerse con una singular novela cuyos puntos de giro muy imaginativos hacen que el lector esté viajando en el tiempo entre fundamentalmente la Guerra Civil Española y la Revolución Cubana, entre el desembarco de Valle de Cochino y el frente de Teruel, continuamente, perdón, el frente de Madrid. Madrid Sillados. Me he equivocado. El sitio de Madrid, ¿no? Y entonces plantea una serie de circunstancias en las que dice, ¿cómo puedo yo acabar con la guerra? ¿No? Entonces es muy ocurrente, no voy a desvelar nada, pero sus dos protagonistas nos van develando una historia con claras referencias tanto a los momentos de ambas efemérides en sí, como a otros anteriores y posteriores, como por ejemplo, y voy a hablar de esta, hay muchos más, ¿no? La defensa de Guanabacoa cuando la invasión inglesa a Cuba, y en el que saca a relucir al célebre Pepe Antonio, alcalde de dicha localidad, José Antonio Gómez Bullones se llamaba, que fue uno de los pocos españoles cubanos que le hicieron frente a los ingleses y fue, cuenta la historia, la primera carga a machete que se hizo en Cuba contra un invasor. Sin embargo, el gobernador de la isla lo reprimió, lo mandó hacia Jesús del Monte, a donde habían escapado algunos otros defensores de la ciudad, y allí murió de un ataque al corazón, supuestamente por el berrinche que le dio el que lo hubieran relevado. Bien, ello hace que también un lector más avesado vaya descubriendo esos guiños precisos que realiza el autor y vaya obteniendo la novela una visión más global en la que se incluyen otras contiendas y otras manifestaciones. Y por último, un escogido grupo de lectores ilustrados, digamos, gente que no tanto ilustrados como que sí conocen la historia de Cuba, sí conocen distintas cosas que han ocurrido, incluso cuestiones de la Guerra Civil Española, que llegarán a vislumbrar el mensaje último de Armando en su verdadero contexto, y que, bajo mi punto de vista, no es otro, y no desvelo nada nuevo, que el triunfo siempre es una cuestión moral. Bien, también quería, y voy a leer un pequeño párrafo, nada largo, porque yo creo que quien tiene que hablar aquí hoy es Armando, pero hablando de ese estilo suyo, tengo aquí seleccionado un pequeño párrafo, y además fue al más puro azar, porque cualquier párrafo que uno escoja va a encontrar lo mismo, ¿no? Esto, primero tengo que darle las gracias a Armando por el ingente trabajo realizado. Trabajo que, por cierto, le tuve que editar por encima de sus quejas y protestas. Pero es que un autor es capaz de realizar su obra solo hasta un punto. Y
siempre leyendo los libros de Armando, digo, no hay que forzar a Armando, su verborrea es tremenda, es prolífico, y muchas veces quiere decir tantas cosas que existe el riesgo de perder al lector. Y los que conocemos a Armando podemos aguantarnos, pero yo quería hacer un libro que llegara a un público mucho más amplio, ¿no? Y también tenemos que luchar un poco con la pérdida del hábito de la lectura, ¿no? Entonces hay que buscar siempre el traer a las personas hacia los libros, no que no se nos escapen, ¿eh? Y entonces, claro, al revisarlo, tiene que venir algún pesado como yo a borrarle diálogos y modificarle los párrafos, diálogos y párrafos que figuran en el texto, porque el autor, siempre pienso, que se ha enamorado de ellos e impide poner de manifiesto lo que tiene de reflexiva y dinámica la obra que hoy tienen ustedes o pueden tener entre sus, o la oportunidad de conocer y disfrutar. Pues como ocurre en el caso específico de él, siempre tiende a buscar una sonoridad y un ritornelo que los editores debemos muchas veces bajar de intensidad para mejor disfrute de los lectores. Y os leo. Revalorización del verbo igualdad como parte de esa revolución que aprendiese y enseñase el absoluto respeto al verbo, que convenciese de que no hay palabras baladíes, palabras que cayesen en el vacío, palabras sin consecuencias, sino ejércitos de palabras llenando el vacío. Pensamientos que se concretasen en palabras y estas en acciones, conciliábulo de palabras, verbos como abejeantes huestes angelicales en la construcción de universos, islotes de verbos flotando en el espacio, espacio del verbo, tiempo del verbo, ritmo del verbo en el verso, verbo que irradiase la acción creadora que se prosigue y desenvuelve para producir todas las variadas manifestaciones de la vida, lo que Marcus el pitagórico, citado por Hipólito, daba como los 7 cielos que pronunciaron cada uno su vocal, que combinados en su conjunto formaron una doxología única, cuyo sonido transmitido abajo convirtióse en lo creador. Bien, es apabullante. Entonces, es apabullante y entonces era una auténtica catarsis. O sea, muchas veces había que coger a Armando y decir, Armando, por favor, para, ¿no? Y bueno, en esas tuvimos nuestras cosas, pero no, la verdad es que con muy buena deportividad acogió y sus comentarios fueron pocos, ¿no? Yo creo que sí, que el trabajo del editor tiene que ver mucho con poner la catarsis del escritor en su justa medida, ¿no? Y entonces ahí eso pues que hemos ganado, porque solo cuando los autores lo comprenden empieza el libro a estar editable. Hasta ese momento no debe de ser un manuscrito único y exclusivamente para el escritor. La edición requiere universalizarlo y hacerlo dúctil para una amplia gama de lectores que, por desgracia, no pernoctan en la mente de los escritores, sino que van a sacar unas conclusiones muy distintas a las imaginadas por el autor, por muy extraño que ello parezca. Hoy, Armando, estás con nosotros en calidad de autor. Dicen que seas autor el día de la presentación de un libro, cuando te entrevistan o sales en los periódicos. El resto del tiempo se continúa con la profesión de escritor. Ser autor es algo de lo que uno se vanagloria durante segundos y cuyo eco se mantiene hasta el próximo libro. Es un éxito, como digo yo, efímero. Si este no funciona, hay que empezar otra vez desde cero. Por eso lo importante es ser escritor. Tú lo eres y con este libro lo demuestras. Ahora deja que Caballeros en el Tiempo salga cual hijo mayor de tu casa. Lo voy a poner un poco como Armando a hablar, ¿no? Salga cual hijo mayor de tu casa y pase a ser propiedad de la humanidad. Ha dejado de ser tuyo para ser del mundo. Siéntete orgulloso que por doquiera que vaya sabrá decir quién fue su progenitor y lo dirá, estoy seguro, con orgullo. Para ti el agradecimiento de la editorial y como cubanos al fin y al cabo te felicito por tu trabajo, pues en las 2 semanas y pico de distribución del mismo estamos teniendo unas ventas muy satisfactorias, cosa que también es algo muy importante. Así que, Armando, te dejo con tu libro, defiéndelo y muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a usted.
apabullante también ha sido. Bueno, como dice Luis, agradecimiento a todos ustedes por estar acá, pudiendo estar tomándose un vino, haciendo algo más divertido. Hombre, al editor por apostar por este libro en estos tiempos, ya sabemos que son difíciles para casi todo, no digamos ya para la literatura. A don Guillermo Cortázar, esto es importante, este agradecimiento, porque, hombre, yo me he metido aquí en un tema que es la Guerra Civil Española. El libro está escrito hace 24, 23 años en Cuba, donde siempre yo podía correr el riesgo de errar. Sé que un historiador español, además, como Cortázar, se haya leído el libro y le haya gustado y lo haya presentado, bueno, pues, hombre, me pone contento porque al menos no metí el delicado en ese sentido. Quiero decir que lo que dice Luis respecto a la edición es cierto. Lo que ocurre es que, como tantas cosas en este mundo loco, ya no hay editores. Entonces, Luis ha hecho el trabajo que ha de hacer un editor, que ya no se hace, ¿no? Inclusive Isabel Allende se ha quejado públicamente de que sus novelas salen como chorizos y nadie las... que es lógico, es decir, el trabajo... vamos a ver, hay una compartimentación del trabajo que eso ocurrió hace muchísimo tiempo y en estos tiempos modernos estamos volviendo a la época en que ese editor, escritor, vendedor del libro, promotor del libro. Entonces, no, las cosas así no funcionan porque uno es Dios, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte estoy muy contento. Repito, gracias a mi familia también por soportarme, eso es importante. Quiero agradecer la presencia acá también de mi amigo Raúl Rivero, que es un gran escritor, y a veces los escritores no somos solidarios los unos con los otros, así que el hecho que él está aquí es de agradecer también. Sí, yo creo que no tengo mucho que decir del libro, lo que voy a leer un poco, y si ustedes quieren preguntar algo después, bueno, pues estoy a sus órdenes. Dile a Isabel que venga. Isabel Allende. No, ahí sí te voy a cobrar un interés. Yo no tengo experiencia. Yo quiero también, mira, eso que acaba de decir Luis, mira, eso es honestidad. Porque uno también se topa con editores, por ejemplo, no voy a mencionar nombres, pero algunos de mis editores del pasado, alguien también me ha dicho, oye, tu libro está entre los más vendidos. Y entonces cuando recibo la cosa esa mensual que te mandan con los 0 venta, yo ven, por casualidad que se equivoque va a comprar un libro, ¿no? Entonces eso está, la honestidad siempre se agradece. Aquí estamos, lo que voy a leer son unos fotos y apuntes que ha hecho Amadís, este proxeneta cubano que se ha metido en esta degollina de la Guerra Civil Española, pero igual son fotos y son apuntes de la Guerra Civil, pero que también se trasladan en el tiempo y en algún momento tienen que ver con la Cuba del presente, que hombre, curiosamente, muchos de los combatientes de la Guerra Civil Española terminaron en Cuba como asesores de Fidel Castro, el general Bayo, el mismo Campesino. O sea, hay una relación que se establece, porque son las mismas ideas que defendieron parte de los republicanos, las que después se aplicaron en Cuba. Es decir, que no había una contradicción, parece, en eso, y estamos hablando entonces de por eso el juego en el tiempo, y quizá yo veo la Revolución Cubana como una derivación de las ideas que una parte de España defendió
en esa época contra la otra parte, ¿no? Contra la parte nacionalista. Foto 1, entre paréntesis, a un cartel, es decir, tirado a un cartel. El baile es la antesala del prostíbulo. Cerrémoslo. La taberna debilita el carácter. Cerrémoslas. El bar degenera el espíritu. Cerrémoslos. Apunte 1. Ese moralismo en Cuba se vio constantemente en los primeros años del castrismo y aún hasta que yo me fui. Bueno, de hecho, las prostitutas, los pobres en Cuba las encarcelaron y a los pobres proxenetas también. No quiere decir que eliminaran nada de eso, pero los encarcelaron, ¿ves?